Este vídeo contiene anotaciones de la bibliografía. Para poder consultarlas, mira el número que hay puesto y después mira la descripción. Gracias. El inglés y estrella de la física Isaac Newton nació en 1642 en Worcester, en Gran Bretaña. De pequeño fue curioso e hizo sus pequeños experimentos científicos saltando contra el viento. Entraría a los 19 años en el Trinity College y a los 24 años comenzó a formular sus primeras ideas de la gravitación universal, de donde viene la anécdota de la manzana. En 1687 escribe su primera edición de su libro más célebre, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, donde incluiría sus famosas leyes de Newton hablando del movimiento y también sus leyes de gravitación. En los próximos 6 años formaría parte del Parlamento y se convertiría en el director de la Casa de la Moneda, presidente de la Royal Society, y un año después, en 1704, lanzaría su libro Optics, donde hablaría de las propiedades de la luz, más en concreto del color, reflexión e inflexión. Por ello, al año siguiente se le concedería el título de Sir. En 1727 fallecería por un cólico nefrítico. No tuvo hijos ni esposa. Uno de los filósofos más importantes de la Europa occidental y la universal es Immanuel Kant, quien nació en 1724 en la ciudad de Königsberg, en lo que es hoy en día Kaliningrado. Estudió en el colegio Fridericianum para después entrar en la universidad de su ciudad. Tras morir su padre en 1746, concluyó sus estudios en la universidad para después estar 9 años como profesor particular. A los 9 años se convertiría en profesor de universidad, comenzaría dando lecciones de metafísica y en el mismo año aplicaría su conocimiento científico para la teoría de la nebulosa protosolar y deducir que la Vía Láctea estaba formada por anillos. Kant, a los 46 años, entró en un silencio que duró 10 años, en 1770 hasta 1781, donde preparaba una obra para explicar la capacidad de conocimiento del ser humano. Esa obra era Crítica de la razón pura, en 1781. Moriría en 1804 en la misma ciudad donde nació, Königsberg. Tampoco tuvo hijos ni esposa. Newton nació en una familia de campesinos puritanos. Su padre murió 2 meses antes de su nacimiento, por lo que tuvo que quedarse únicamente con su madre hasta los 3 años. Esto cambió a los 3 años después, con el siguiente matrimonio de su madre. Su esposo no quería hacerse cargo del niño de 3 años, por lo que comenzó a vivir con su abuela. Todos estos cambios le crearon un trauma al pequeño Isaac, por lo que se quedan escritos en su lista de pecados: amenazar a su padrastro y su madre de quemarlos a ellos y a su casa. Kant viene de una familia modesta, el cuarto de 9 hijos. Fue uno de los 5 que llegaron a la adolescencia. Su padre, artesano, y su madre, fabricadora de sillas de montar, permitieron que Kant entrara en el colegio Fridericianum, donde no sacaba notas impresionantes. Era un estudiante constante. Su hogar, pietista, hizo que se priorizara mucho en su educación cosas como la Biblia o el latín. Al morir su padre en 1746, dejó los estudios por un periodo antes de finalizarlos. La sociedad en la etapa de Newton y Kant era una etapa de cambio, una etapa de revolución, pero sin olvidar de dónde venía, pues en algunos lados y durante algunos momentos se daban etapas más feudales y otras más liberales. Así como en la Edad Media, en la Edad Moderna la sociedad también estaba dividida en estamentos. De manera general, está dividida en privilegiados, donde está el clero y la nobleza, y también están los no privilegiados, donde está el pueblo llano. La sociedad respecto a la Edad Media introduce un nuevo grupo de clases sociales altas, la burguesía, conformada por comerciantes artesanales. Lograron hacer un hueco gracias a su poder económico. Los privilegiados, además, no tenían por qué pagar impuestos, tenían el control de la mayoría de las tierras y ocupaban puestos políticos. Reino Unido tuvo una única reina en 1707, llamada Anne Stuart, la cual le otorgó el título de Sir a Isaac, y quien no duró mucho, ya que murió en 1714, donde fue cambiada por Jorge I, quien estuvo hasta el 27, cuando se puso al trono Jorge II. Y tras unos meses, Isaac muere. Immanuel Kant nació y murió en una monarquía, comenzando con Federico Guillermo I, quien ya reinaba cuando Kant nació
nació en el 1724. Duró hasta el año 40, que fue cuando coronaron a Federico II, quien acabó en el 86, con el inicio de Federico Guillermo III, quien duró hasta el 97. Los últimos años de Kant fueron gobernados por Federico Guillermo III. Kant solo convivió en el tiempo con Newton durante 3 años, por lo que realmente Kant no pudo influenciar a Newton, pero Newton sí lo hizo con Kant. Vivieron en una época en la que Europa se desarrolló en artes y ciencias tras un siglo pasado lleno de guerras y penurias. Por ello, algunos pensadores dicen que la sociedad ha llegado a una mayoría de edad, así como comienza a desarrollarse un nuevo país al otro lado del Atlántico, Estados Unidos, las 13 colonias de una revolución. Estos eventos vividos en la vida de Kant toman parte de las ideas del filósofo en un periodo de revolución. El más influenciado fue Kant, al vivir en una época un poco más posterior que Newton. Pudo estudiar a este y a más filósofos, los primeros Leibniz y Wolff, por medio de su profesor Martin Nussen, racionalista que introdujo Newton a Kant. Durante la vida de Kant estuvo presente la corriente de la Ilustración. Conocidos artistas como Rubens, Watteau o Velázquez fueron los encargados de darle las pinceladas con aquel contexto histórico a los lienzos. No fue realmente la pintura quien revolucionó a los autores, sino fueron aquellos autores quien revolucionó a los pintores, donde se plasmaron grandes ideas de las revoluciones científicas del siglo XVI y XVII. En aquel momento, el siglo de las luces, lo que se buscaba era destapar el velo que ocultaba la verdad ante el mito que los tapaba, generalmente la religión, pero sin llegar al gnosticismo. Newton aportó en su libro uno de los conceptos más importantes en la física, pero también en el arte. En el libro Optics habla del experimento que hizo con el prisma y la luz blanca, donde descomponía la luz en todos los colores visibles. Esto dio paso a muchos conceptos de arte y de Formaba física. parte del Parlamento en aquel entonces y sufrió las consecuencias de los problemas entre rey y Parlamento por religión. Era un creyente fuertemente comprometido de lo que se llama teología voluntarista, donde se piensa que Dios es omnipotente y no se puede negar. Para Kant debía de haber un Dios, pues permite asegurarse de tapar el vacío que queda entre ideal y realidad, entre el que quisiera ser y el que soy, aunque a su vez rechaza los milagros, pues piensa que los auténticos milagros están en El movimiento de la Ilustración fue una corriente que se quedó únicamente en el arte, sino que donde más afectó fue en el conocimiento científico del momento. Los representantes de la Ilustración buscaban pelear contra la tiranía, desafiar las autoridades tradicionales como la Iglesia e impulsar la razón crítica. En parte también impulsaba a la revolución, como ocurrió con los territorios de España en América, donde se independizaron en sus respectivos países, por lo que se consiguió separar la sociedad de la servidumbre y acercarla más al conocimiento crítico. Empezando por Isaac Newton, es y ha sido uno de los investigadores más destacados en el ámbito de la física. Su obra principal, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, marca las leyes de la física que se siguen usando hoy en día. Incluso en honor de su legado se le ha asignado el Newton, una unidad usada en la física de hoy en día para describir fuerza por segundo. Fue el pionero en describir las leyes naturales que gobiernan el movimiento de la Tierra, así como la ley de la gravitación universal, el descubrimiento del espectro de la luz gracias al uso de un prisma. También trabajó con integrales y creó las leyes de la cinemática y de la mecánica física clásica. Immanuel Kant fue uno de los filósofos más influyentes de la Edad Moderna y del cual sus ideas se preservan incluso el día de hoy. Su obra más notable, Crítica de la razón pura,
una obra centrada en la búsqueda de una respuesta a la pregunta de si la metafísica se puede considerar una ciencia. En la obra se busca establecer las bases del conocimiento y por ello apela a los sentidos. Así piensa que no podemos comprobar la existencia de Dios, ya que nuestros sentidos no son capaces de comprobar ello y por tanto no se puede comprobar por un medio de la razón. A pesar de la obra ser escrita en 1781, esta influencia no es notable hasta 1945, donde mucha gente pide que incluso se creen escuelas Kant, neocantianas. en sus obras, introduce preguntas en el argumento de, de las, de la- de la re- de las reacciones para encontrar la respuesta que buscaba a ciertas cuestiones. Por ejemplo, para abordar la metafísica, se pregunta, ¿qué puedo saber? O para saber qué es un hombre, y para el tema de la ética humana, ¿qué debo hacer? También se hace preguntas sobre la antropología o religión. Según los especialistas, Newton demostraba la, la existencia de la fuerza en base al funcionamiento de los fenómenos del movimiento. No obstante, esta interpretación es muy, muy limitada y Kant se define a la religión como el reconocimiento de todos nuestros deberes como mandamientos divinos, al igual que Hume. En 1755, en su ensayo Historia General de la Naturaleza y Teoría del Cielo, Kant rechaza las pruebas tradicionales de la existencia de Dios y se une a David Hume al decir que la existencia de Dios no puede demostrarse solo por vías lógicas. Esta concepción, que varía a lo largo de su pensamiento, será ampliada y profundizada hasta llegar a su visión sobre Dios en su sistema de filosofía crítica, perfilándose en un análisis más complejo. Kant escribe su trabajo Nueva dilucidación de los principios del conocimiento metafísico, donde asegura que cuando pensamos en Dios incurrimos en un racionamiento incorrecto, puesto que, pese al esfuerzo que se realiza para ello, no puede demostrarse su existencia por esta vía, que es totalmente incorrecto conducir la mente humana hasta la determinación de la existencia por absoluta necesidad. Newton era protestante. La idea de Dios que tenía el científico que ayudó a darle forma a nuestra visión racional del mundo era bastante tradicional, muy monoteísta, pero en algunas de sus opiniones sobre la religión pudieron haber sido consideradas heréticas por teólogos de su época. En los escritos del científico inglés se encontró, por ejemplo, que en las ediciones posteriores de sus obras Philosophiae Naturalis, Principia Mathematica y Optics había hecho comentarios sobre religión. Ambas obras se consideran fundamentales en la historia de la ciencia moderna, especialmente la primera. En ella, Newton dio a conocer sus descubrimientos sobre mecánica y cálculo matemático. Describió las tres leyes del movimiento y estableció las bases de la ley de la gravitación universal. La ciencia explica cómo ocurren las cosas, mientras que la filosofía explica por qué ocurren. La ciencia cartesiana dominaba en el continente europeo, mientras que la newtoniana en Gran Bretaña y poco a poco en otros lugares como Holanda. El triunfo definitivo de Newton se produjo en parte por el esfuerzo propagandístico de Filosofía Ilustrada y como resultado de las medidas para determinar la figura de la Tierra, que frente al esferoide alargado por los polos que propiciaba el cartesianismo, objetivaba el achatamiento pronosticado por Newton. A partir de ahí, la decadencia de la física cartesiana fue imparable. Newton, al igual que los físico-cartesianos, negaba la metafísica. En cuanto a Kant, profesaba un eclecticismo que combinaba el empirismo de Locke con un fideísmo extraído de su credo religioso, los cuales formaban una especie de protofísica en la que dan testimonio sus principios metodológicos, sus definiciones y escolios. Kant aceptó la labor de Newton, la cual chocaba con la de Leibniz, en la cual se había formado. Juntar ambas ideas se convirtió en un problema amplio, típico de la Ilustración, ya que se oponían en temas como el
racionalismo y el empirismo. Kant no coincidía con ninguno. A Kant, al igual que al resto de pensadores ilustrados, la labor de Newton le parecía fascinante. Para él, lo único que le faltaba era un fundamento filosófico. Newton y Kant, a pesar de que de primeras parezca ser Newton un pionero y un físico y Kant un filósofo, trabajaron en un mismo ámbito, las ciencias físicas, pues Kant era profesor de universidad. De hecho, era encargado de enseñar las mecánicas físicas de Newton, además de metafísica, donde sacaría su obra más notable, Crítica de la razón pura, en 1781. Las leyes mecánicas de Newton se siguen usando a día de hoy, así como las leyes de la gravedad, aunque un poco opacadas por las más recientes ideas de Albert Einstein. Kant es uno de los filósofos más influyentes de la historia, tanto en su continente de origen como en todo el mundo. A través de sus críticas se ha hecho un hueco en este paseo de la fama de pensadores.